Vení para acá. Le damos gloria a Dios y estamos muy contentos con Noelito. Vení para acá. ¿Cuántos presenciaron el bautismo de Noel? Mira todos los que estaban ahí. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle su certificado de bautismo. Esto es lo que dice. Dice, certificado de bautismo certifica que Noel Hernández ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice, ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo pronto estaré con ustedes hasta el final de el tiempo. Así que eso es uno de los mandamientos que nos dio, lo pueden ver, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso es lo que hicimos hoy. Así que aquí está. Gracias. Y dale la vuelta para que tomen fotos y un aplauso, por favor. Ok, muchas gracias, Noelito, si puedes pasar. Entonces hermanos, el bautismo es algo muy importante, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera importante, Jesucristo no se hubiera bautizado. Él no tenía que bautizarse, Él era perfecto, pero lo dejó como ejemplo para nosotros. Así que si alguna persona está interesada en bautizarse en el futuro, avísenme por favor. El único requisito es haber nacido de nuevo, entender el Evangelio de Cristo y decidir seguir a Cristo, ¿no? Y ese es el único requisito. No tienen que estar perfectos porque no hay ni uno. No tienen que limpiarse de todos sus pecados porque por eso vino Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Así que quiero exhortarlos, si alguien está interesado, que por favor me avise. Ok, entonces vamos a preparar nuestra alma, nuestro corazón para escuchar del mensaje esta mañana, hermanos. Así que por favor inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias que tú eres un Dios bueno. Te damos gracias que hoy pudimos bautizar a nuestro hermano Noel. Gracias, Señor, por ese trabajo que has estado haciendo en la vida de él y en la vida de su mamá Julia. Señor, tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y solo tú nos puedes salvar, Señor. Gracias. Te pedimos, Padre celestial, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para poder conocerte más a ti, Señor. Queremos conocerte a ti, queremos saber quién eres tú. Y a través de este sermón, Padre celestial, te pedimos de que nos hables y nos muestres quién eres tú, porque solo entonces nuestra alma va a estar quieta, nuestra alma va a estar tranquila. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana nuestra prédica viene del Salmo 46, así que si usted tiene sus Biblias, habla el Salmo 46 y el tema es este: Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Nosotros, cuando experimentamos tribulaciones en la vida, hay solo dos cosas que podemos hacer. Cuando usted se encuentra con un problema grande, cuando usted se encuentra en una situación que no puede hacer nada, solo hay dos cosas que las personas hacen. Y estas dos cosas es pelear o huir. Estas son las dos formas que podemos responder en las tribulaciones de la vida: pelear o huir. Peleamos porque pensamos que podemos ganar. Y aun cuando las tribulaciones son grandes, son enormes, respondemos de esa manera. Y empezamos a pelear, y batallamos, y enfrentamos esa cosa que nos atormenta, esa cosa que nos infunde temor, esa cosa que empieza a meternos miedo. Y regresa a nuestra mente, y lo que hacemos es peleamos. Pero hermanos, cuando peleamos y vemos que nada cambia en nuestras almas, nos sentimos inquietos, porque empezamos a sentir el dolor y la desesperación y no hay nada que podamos hacer. Eso es lo que regular pasa. Cuando usted encuentra un problema grande, usted pelea. Pero la otra forma que las personas responden pueden responder huyendo.
Muchas veces ya trataron de pelear, se dieron cuenta de que no podían ganar, pelearon y no ganaron. ¿Qué es lo que les queda? Huir. Este huir es un distanciamiento de ese problema. Nos movemos de hogar, nos movemos a otra casa, buscamos otro trabajo. Hay muchas formas que huimos. Hay muchas personas que huyen hasta de un matrimonio y dejan a la mujer o al hombre y se buscan otro por esos problemas. Huyen. Solo queremos correr lejos de toda esa lucha y de todo el dolor y toda la angustia que esa tribulación causa. Pero no podemos distanciarnos de todo aquello que nos estresa, todo aquello que inquieta nuestros corazones. Corremos y no hay paz. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Todos lo hemos experimentado. Entonces, y cuando peleamos y no ganamos, y cuando huimos y no encontramos la paz, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución hay para el humano? Hermano, esto es lo que vamos a ver en el Salmo 46. En el Salmo 46 Dios promete 3 cosas con nosotros. Él nos promete que Él va a ser la protección en medio de la tormenta, nuestro refugio. Él nos promete que Él nos va a satisfacer aún en medio de la tormenta. Mire qué Dios tan grande. Y también nos promete que nos va a calmar en medio de la tormenta, de los problemas. Entonces, Salmo 46, leámoslos juntos, hermanos. Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Vamos a explicar qué significa eso. Dios está en medio de ella, de esta ciudad. No será sacudida. Dios los ayudará a romper el alba al amanecer. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Vengan, contemplen las obras del Señor, dice el salmista, que ha hecho asolamientos a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Y aquí, en esta parte del Salmo, pasa algo precioso. Dios habla. Hasta este entonces el salmista ha estado hablando y aquí Dios habla y esta es la voz de Dios directamente. Dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado entre las naciones y exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacobo. Selah. La solución a las tribulaciones o a todo aquello que nos atormenta o nos sigue atormentando por un tiempo, vemos aquí en el Salmo 46, no es pelear ni huir, pero refugiarnos en un Dios que es más grande que nuestras circunstancias. Qué lindo la palabra de Dios, ¿verdad? La sabiduría de la palabra de Dios. Entonces el primer punto esta mañana, hermanos, es: Dios es nuestra protección en medio de la tormenta. Dios es nuestra protección en medio de la tormenta. Este salmo empieza describiendo aquí una tormenta grande, hermanos. La tormenta más grande que ha pasado en la historia de esta tierra. Eso es lo que empieza a hacer él, para recordarnos qué es el catástrofe, qué es la tormenta más grande que puede pasar. Y él empieza a describir estas 3 cosas de Dios, cómo Dios nos protege en medio de la tormenta más grande. Y esta tormenta más grande fue el diluvio en el tiempo de Noé. Esta tormenta mundial, este diluvio mundial destruyó todo lo que tenía vida y destruyó la tierra también. Y esto es muy importante. La tierra fue cubierta
con las aguas, fue destruida. Y ese es el lenguaje que tenemos acá. No había forma de pelear, ni forma de huir, no había refugio ni protección para los humanos en ese tiempo del diluvio. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra tribulaciones aquí son eventos que inquietan nuestras almas de gran manera, pero Dios nos promete que Él será nuestra protección en medio de esas tormentas. Pero ¿cómo nos protege Dios? Dios nos protege dándonos un lugar firme donde pararnos. Este es un concepto clave. Salmo 46:2 habla de esto. Por tanto, dice 46:2, por tanto no temeremos, ahí está el temor ante la tormenta, que aunque la tierra sufra cambios. La tierra estaba abajo del agua en el tiempo del diluvio y fue transformada. Aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, no temeremos aunque la tierra sufra cambio. Hermanos, en esos tiempos, en el tiempo del diluvio, las personas tenían miedo de una cosa más que de todas. Era el mar. El mar era un lugar donde los barcos iban o las lanchas iban y se desaparecían. Tenían historias que habían monstruos marinos que se comían a los marineros o a las personas. O había una tormenta, pero ellos no tenían miedo del mar. Ellos no iban al mar. El mar para nosotros ahora nos ponemos un traje de baño y vamos a nadar. Las aguas para ellos, especialmente las del mar, les daba temor. Tienen que entender esto. Y ahora imagínense poder ver Noé y su familia desde el arca, viendo afuera lo que estaba pasando. Cómo esa tierra firmes, que era así la fortaleza, era el refugio de los humanos, porque en la tierra es donde tú estás firme, en el mar se puede ahogar, se puede morir, y con esas historias que tenían era un lugar peligroso. Y aquí el salmista empieza a describir que aunque la tierra sufra cambios, donde ellos estaban parados, sufrió cambio, fue tapado. Describe que las montañas fueron tapadas por las olas y derrumbadas bajo las olas del mar. Esto nos habla de que no había lugar para los humanos donde podían estar firmes. Por eso es que todos murieron, menos Noé y su familia. Entonces, hermanos, el arca de Noé fue lo que Dios ofreció para protección en el mar. No había tierra firme, no había lugar donde ellos se podían parar. Pero el arca de Noé fue lo que Dios ofreció como firme, que andaba flotando arriba de las aguas para Noé y su familia. Sin la tierra ya no había donde poder pararse o sentirnos seguros. El arca de Noé no solo dio protección a la familia de Noé en la tierra, pero ahora Dios también nos ha dado un arca que nos protege más grandemente en medio de cualquier tribulación o problema que usted está pasando. Y esa arca es Jesús. Es más, el arca de Noé es una representación, es un prototipo de la salvación que había en Cristo Jesús. Y Él es nuestra arca. Donde usted se siente que no se siente segura, donde usted se sienta que sus pies no tocan, que usted se siente que se está ahogando en sus problemas, usted está en el arca, si usted ha puesto su fe en Cristo. Entonces, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen a los fondos de los mares. Usted va a tener un lugar firme y seguro donde poner sus pies, en la roca que es Jesucristo, aún en medio de las tormentas. Y lo increíble aquí en esto que está diciendo el salmista es que Dios no nos saca de los problemas. Dios no vino a sacarnos del mundo, como dijo Jesucristo y oró: no los saques del mundo, son del mundo, pero no los saquen del mundo, protégelos. Y ahí está la protección, es en Cristo Jesús. Dios también nos protege dándonos un lugar donde no tener miedo de lo que vemos. Muchas veces las circunstancias que los rodean a ustedes en la vida da temor, ¿verdad? Miramos cosas que no entendemos, miramos situaciones que no se mejoran, miramos que todo se pone peor y no hay salida a lo que estamos.
Esto nos puede pasar en cualquier forma, para los jóvenes, en las escuelas, las cosas que están enseñando o las tareas que tienen que hacer. Tratan y no pueden y no pueden y no pueden. En la casa, con el dinero, con la renta, en la salud. Hay muchas cosas. O no estamos contentos aquí, mejor vamos allá. O mi esposa o mi esposo. Un montón de cosas. Y todo eso nos da miedo y nos atemorizamos cuando lo vemos. Las aguas del diluvio causaron mucho temor a Noé y su familia, aun cuando ellos estaban seguros en el arca. Ellos podían ver la destrucción de la tierra. Cuando miraban las grandes olas que hacían temblar los montes, esas olas inmensas estaban bravas y agitadas, consumiendo todo lo que tenía vida en la tierra. Y eso de las olas estaban bravas, agitadas, ese es el lenguaje que habla aquí en 46.3, Salmo 46.3, dice, aunque bramen y se agiten sus aguas. Ese bramar, es el ruido que hace un animal. Bramar lo hacen los toros y las vacas, como un toro enojado a su alrededor. Las aguas agitadas, esa palabra agitar habla de que tenía espumas. Aunque tiemblen los montes con crujiente enojo, los montes estaban enojados y estaban crujiendo porque las olas del mar estaban destruyendo los montes y se estaban metiendo. Es una escena muy tremenda. Esto lo que está describiendo aquí el salmista es la tormenta de las tormentas. Y aún en medio de esa tormenta, ahí estaba Dios. Dios promete que no tendremos miedo en medio de la tormenta. El creyente tiene una confianza radical aún en medio en la desolación. La palabra desolación, que la vamos a ver un poquito más tarde, esa significa que cuando la tierra está desolada, quiere decir que está a solas, que no hay ningún habitante, ha sido removido de toda vida. Desolación habla de que ya no hay vida más, y eso es lo que pasó en el tiempo del diluvio. Solo Noé y su familia. Después otra vez la vegetación empezó a salir y vida volvió a la tierra, pero en ese momento del diluvio la tierra fue desolada. Salmo 46:8 dice, vengan y contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. Hermanos, ese es el único asolamiento que Dios le ha hecho a nivel global. El único. Y miren cómo Él protegió a Noé y su familia. Y ustedes que han puesto su fe en Jesucristo, eso es lo que Dios dice, nos va a proteger a nosotros y a nuestra familia. Pongamos nuestra fe en Él. Cuando la tempestad viene a su vida, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando esas tempestades vienen? Cuando esos problemas vienen, ¿qué hace? Si usted es como yo, va a pelear por un rato hasta que se va a dar cuenta que no puede ganar. Yo creo que todos hemos intentado eso. Y como vemos que no podemos ganar, después ¿qué hacemos? Huimos. Y cuando huimos y nos damos cuenta que el problema nos sigue, porque así son los problemas, nos podemos cambiar de dirección, de teléfono, podemos cambiarnos a otro estado, los problemas nos siguen. ¿Qué es lo que hacemos? Hasta entonces levantamos la mirada y decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Jesús es nuestra arca de protección ahora, hermanos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, entonces sí estaremos protegidos. No hay otro lugar en esta tierra donde usted puede estar protegido. No existe. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. No hay nada. No hay nada que lo puede proteger de todas las cosas que desestabilizan y nos causan temor en nuestras vidas. El único que puede hacer eso es Dios. Cuando nos paramos en la roca de salvación que es Jesús, estaremos firmes y confiados aún en medio de la tormenta. Pero Dios nos ofrece más que protección. El segundo punto, Dios es nuestra satisfacción en medio de la tormenta. Dios es nuestra satisfacción en medio de la tormenta. Cuando nosotros peleamos al principio,
y nos damos cuenta que no podemos ganar y huimos y nos damos cuenta que no podemos abandonar los problemas, no los podemos separar de nosotros, nuestra alma se pone inquieta y nuestra alma anda buscando paz y nos sentimos confundidos. ¿Y qué es lo que hace el alma? Todavía no ha visto a Dios, todavía no está buscando a Dios. ¿Qué es lo que hace? Empieza a buscar otras cosas. Empieza a buscar un refugio adentro. ¿Y dónde se refugia? Se refugia en el dinero, se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, en los juegos electrónicos, en el trabajo. Voy a trabajar más. Ya no voy a pensar en eso. Cuando trabajo, ahí se refugia en el trabajo. Voy a hacer más dinero y se refugia ahí. Pero los problemas siguen. O si no, se refugian en el amor de otro humano. Mejor no me entienden aquí, mejor voy a buscar amor en otro lado. O aquí con mis amigos me aman, en la casa no me aman. O mi esposa no me ama tanto, tal vez voy a ir por otro lado. O mis hijos no me entienden, mi esposo tampoco, o mi esposa no me entiende. Nos empiezan a refugiar en otros amores. Pero ese refugio no es Dios. Ese refugio no es de Dios. Pero poco a poco nos daremos cuenta de que realmente todos esos refugios, oigan bien, no nos pueden proteger de los dolores de la vida. Solo nos pueden distraer por un momento. Si el alcohol no tendría un efecto que medica la mente, sosiega el alma por un ratito, nadie tomara. El alcohol funciona, pero el problema es que no funciona a largo plazo. Es por un instante. Después, cuando regresan y están sobrios, otra vez empiezan a ver la tormenta, empiezan a ver el dolor, empiezan a ver todo eso. ¿A dónde van? Regresan a su refugio a tomar más alcohol. Y así son las drogas, y así son las adicciones, y todo eso es idolatría. Vamos a buscar aún la religiosidad. Vamos a pensar que somos cristianos. Vamos a ir a la iglesia. Nos vamos a refugiar en venir a la iglesia a pretender que somos cristianos cuando tal vez no hemos decidido seguir a Cristo con todo lo que tenemos. Eso también es una droga. Solo voy a la iglesia y ya estoy bien por la semana. ¿Regreso otra vez? No. Dios no ofrece religión. Dios ofrece vida, felicidad. Ahora el salmista empieza a decirnos que Dios no solo es nuestra protección, pero que Dios es lo único que puede satisfacer nuestras almas inquietas, aún en medio de las tormentas. Solo seremos satisfechos, hermano, cuando experimentemos su amor por nosotros. Ustedes han experimentado el amor humano. El amor de un hijo nos hace sentirnos bien, especialmente cuando se portan bien, ¿verdad? El amor de un esposo nos hace sentir bien, el amor de una esposa nos hace sentir bien. Por eso nos casamos, ¿verdad? Porque había algo bonito, algo bello. Y ese es amor humano. Aquí estamos hablando del amor de Dios. Solo seremos satisfechos cuando experimentemos su amor por nosotros. Salmo 46:4 lo pone así. Dice, hay un río, dice, en el 4, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son ustedes, los creyentes, los cristianos, los que han puesto su fe en Cristo. Y dice, la morada santas del Altísimo, ahí donde mora Dios. Nosotros somos las moradas santas del Altísimo. Dios mora y vive en el creyente ahora. Salmo 36:8 nos empieza a hablar un poquito de estas corrientes que alegran la ciudad de Dios. Oiga, es una corriente, es un río, es un agua que alegra a los cristianos. Y esta agua la describe en Revelaciones, que es el río que sale debajo de la ciudad de Dios y que riega a los árboles en el Edén. Estaba en el Edén y va a estar también en la Nueva Jerusalén. Entonces, Salmo 36:8 habla un poquito de estas aguas. Dice que estas aguas son tan agradables que nos deleitarán profundamente.
36:8 dice, se sacían de la abundancia de tu casa y les das de beber del río de tus delicias. Hermanos, este es una corriente que alegra, es un río, son unas aguas que son deliciosas. Eso nos está hablando de experimentar el amor de Dios por nosotros. O sea, no solo nos protege en medio de la tormenta, sino que nos da su amor en medio de la tormenta. Y lo que necesita, y eso el alma de usted lo necesita, cuando usted sabe que usted es amado por Dios, y usted experimenta su amor, lo conoce con su mente, y poco a poco lo va experimentando en su vida, y usted ve la mano de Dios, protegiéndolo, amándole, proveyendo para usted los días de su vida. Eso alimenta su alma. Eso le trae paz a su alma. El río de las delicias nos habla de complacencia, de felicidad, porque estamos satisfechos. Nuestra alma va a estar finalmente satisfecha en Él. Él nos dará de beber de un agua de las cuales seremos saciados profundamente, que ya no tendremos más sed por las cosas del mundo. Todos los ídolos, todas las cosas donde nos refugiamos, esas son las cosas que quieren satisfacer nuestras almas, pero no duran, porque tenemos que regresar otra vez a ese ídolo, tenemos que regresar al alcohol, tenemos que regresar a los videos de YouTube, tenemos que regresar a jugar juegos electrónicos. ¿Por qué? Porque no llena el alma. Pero Él nos dará de beber de un agua de la cual seremos saciados profundamente, que ya no tendremos más sed por las cosas del mundo, que ya no buscaremos ser distraídos por las cosas que no pueden satisfacer nuestras almas. ¿Cuál es esa agua que nos deleitará y nos saciará? Esa agua pura que nos satisface completamente y para siempre es Jesús. Es el amor de Jesús por nosotros. Mire, en Juan 4, 13 al 14, ahí tenemos a Jesucristo hablando de esta agua. Jesús le responde aquí a una mujer que había buscado la satisfacción para su alma inquieta en el amor de otros hombres. Esta mujer había tenido 4 maridos y con el último que estaba viviendo no era su marido. Ella andaba buscando el amor. Su alma necesitaba amor. Y por eso había tenido varios maridos y el último que estaba no era. Y Jesucristo le empieza a hablar con ella. Y viene Jesucristo y esto es lo que pasa. Y dice en el número 13, dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, agua del pozo, agua del mundo, volverá a tener sed otra vez. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso es clave. No tendrá sed jamás. Las drogas dan sed. La comida da hambre otra vez. El amor de los humanos, regresamos. Yo amo a mi esposa, ella me ama a mí, pero yo sé que el amor de ella no es suficiente para amarme. Yo necesito y usted necesita un amor perfecto. Y solo esa agua nos puede satisfacer. 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Este no solo es un agua que nos quita la sed de necesitar el amor de Él, sino que llega a darnos la vida eterna también. Jesús es nuestra única satisfacción, aún en medio de las tormentas. Pero una pregunta, ¿pero por qué Dios quiere que nosotros seamos satisfechos solo en Él? ¿Por qué yo no puedo encontrar satisfacción en mi familia, en mi esposa, en el trabajo, en los juegos? Todas esas cosas son buenas, pero no me va a dar satisfacción a mi vida. Dios quiere que las disfrutemos, pero esas cosas no me pueden amar. Al final de la vida, lo que todos los humanos andamos buscando es el amor perfecto de Dios. ¿Por qué?
porque fue Dios el que dejó ese vacío en nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él dejó eso vacío ahí del amor y solo Él lo puede llenar. Solo Él puede satisfacer todos nuestros temores, todos nuestros dolores, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras soledades y desesperaciones. ¿Y cómo es que Jesús nos puede satisfacer así? Solo seremos satisfechos en medio de su presencia. Salmo 46:5, la primera parte dice: Dios está en medio de ella y no será sacudida. La presencia de Dios no permitirá que seamos sacudidos. Usted va a estar en medio de la tormenta, usted va a sentir de que ya no puede más, usted va a ver toda la destrucción alrededor suyo y todo lo que está pasando, le va a dar mucho temor, pero dice aquí Dios que usted no va a ser sacudido, porque no hay nadie más fuerte que Dios. Y esa gran verdad trae satisfacción completa a nuestras almas. Porque si usted ha puesto su fe en Cristo, usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Y Él le ama y Él le va a proteger. La segunda parte del Salmo 46:5 dice: Dios los ayudará al romper el alba. Esta palabra, al romper el alba es el amanecer, cuando amanece. Y esto es muy interesante, que dice que Dios nos va a ayudar a romper el alba. Lo que pasa, hermanos, es que antes ya dijo que Dios está en medio de ella. Dios está en medio de su ciudad. Dios está en medio de usted. Dios está en la tormenta con usted. Cuando la tormenta viene a usted, no es que Dios no se había dado cuenta y Él viene y le busca: estás en la tormenta. No. Dios está en la tormenta antes de que usted entre en la tormenta. Así es de bueno Dios. Él está esperándolo ahí. Dios está permitiendo esta tormenta en su vida, para que nosotros podamos levantar cabeza y saber que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra única satisfacción. Y Él está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? En medio de la oscuridad no nos damos cuenta. ¿Por qué? No nos damos cuenta que Él está ahí. Porque todavía no ha brillado el primer rayo de luz. Y cuando miramos el amanecer del alba, cuando el primer rayo de luz brilla en esa oscuridad de nuestro dolor y nuestras dudas, ahí vemos que Él está ahí. Pero Él siempre ha estado ahí. Y el último punto, hermanos: Dios es nuestra calma en medio de la tormenta. Qué lindo ver que Dios no remueve. Solo póngase a meditar, porque hemos estado hablando de cómo Dios permite que estemos en la tormenta. ¿Cómo usted va a poner su fe en Dios? Si viene un problema grande a su vida y Dios se lo quita, usted va a pensar: ya se cansaron de pelear, o ya se cansaron de esto, o ya ni le va a dar la gloria, honra a Dios. Así tenía que pasar, ya se deshizo, ya estoy bien. Pero si Dios permite esa tempestad en su vida, y Dios deja que pase, y Él va a estar ahí con usted y todo eso, y usted mira que usted aguanta en medio de todo eso, usted va a saber en medio de esa tormenta que usted no tenía las fuerzas. Es más, usted peleó y no pudo. Usted huyó y no pudo. Pero al final de todo, usted se refugia en Él. Al salir de la tormenta, ¿qué va a decir usted? Le van a preguntar: ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Tú debes de ser un buen cristiano, una buena cristiana. Usted va a decir: no, yo peleé y no pude. Yo huí y no pude. Fue Dios el que estaba en medio de la tormenta conmigo. Hermanos, ¿cuál es el Dios más poderoso que le hace aguantar a usted y le da las fuerzas y le satisface, le provee en medio de la tormenta? ¿O el Dios que le quita la tormenta? ¿Cuál es un Dios más grande? El que está con nosotros en medio de la batalla. Ahí usted lo conoce a Él. Usted le conoce cuánto le ama a usted y qué tanto Él le ha protegido. Entonces, el último punto es: Dios nuestra calma en medio de la tormenta. Él también nos promete darnos calma en medio de la tormenta. No sabremos que Dios es nuestra calma en medio de la tormenta hasta que nos aquietemos, hasta que aquietemos
nuestras almas y sepamos que Él es Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos tener calma en medio de la tormenta? Sabiendo que Él es Dios. Pero antes de eso tenemos que aquietar nuestra alma. Y esto es lo que dice aquí. Y esto, Salmo 46, 10, la primera parte dice, aquí donde Dios habla, la voz de Dios habla. Todo ese tiempo hasta ahorita ha estado hablando y recordándonos el salmista de esa gran tormenta, de esa gran tempestad del diluvio, ¿verdad? Pero aquí Dios habla en el 10 y dice, estén quietos. Este no es una sugerencia, este es un mandamiento, es una orden de Dios. Y esto es lo que le dice a usted en medio de la tormenta. Está quieto, cálmate, para. Y sepas que yo soy Dios. Un alma asustada, un alma que necesita protección, un alma sedienta es un alma que necesita ser saciada. Y un alma que vive así es un alma inquieta. Pelea y pelea y nunca gana. Huye y huye de los problemas, pero nunca encuentra descanso. Y aquí en este salmo Dios interrumpe al salmista y habla diciendo, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Yo soy Dios. La palabra quieto nos habla de cesar, de parar, y en nuestro contexto habla de rendirnos. Rendirnos. Dios nos habla hoy y nos ordena, para de pelear. Para de pelear. Para de huir. Y conoce que yo soy Dios. Pero ¿qué es estar inquieto? ¿Qué es eso? Estar inquieto es parar de luchar. Una tormenta en nuestras vidas es todo aquello con lo cual usted no puede hacer nada. Está fuera de sus fuerzas, afuera de su conocimiento, afuera de su control. Y usted ya se dio cuenta de que no puede ganar. El parar de luchar es un acto de fe. El rendirse es un acto de fe. Y cuando usted para de luchar contra todo aquello que controla su vida, usted obedecerá y se rendirá a Dios diciendo algo así. Ok, Señor, suelto el control de mi vida y pongo mi vida en tus manos. Señor, me rindo, ya no puedo. Ya me cansé de pelear. Ya me cansé de huir. Ya tengo tantos años y mira dónde estoy. Entonces Dios, cuando usted dice esto de corazón y cuando usted le dice esto a Dios en obediencia de que Él le dice, está quieta, está quieto, ya para. Dios se va a mostrar en medio de la tormenta y usted sabrá que Dios es Dios. Usted lo va a conocer en una forma tan grande y tan profunda. Estar quieto también es parar de huir. Como hablamos antes, solo queremos alejarnos y protegernos de la tormenta que nos causa temor, angustia, duda, dolor y desesperación. Y Dios nos habla de en medio de la tormenta y nos dice, ríndete a mí y para de huir. Aquieta tu alma. Confía en mí. Y cuando hacemos eso, Él no solo luchará por nosotros, pero también Él calmará nuestras almas cansadas y aquietadas. Los discípulos de Jesús, hermanos, tuvieron que aprender esa lección también. Vamos a ver en Marcos 4 del 37 al 41, Marcos 4 del 37 al 41, ahí donde Jesús les estaba enseñando esta lección a sus discípulos. Jesús puso a sus discípulos, hermanos, en una condición, en una tormenta. Ellos tenían que cruzar un lago, ir de un lado del lago y se fueron al otro.
y salieron y empezaron a remar y había una tormenta y remaban y remaban y remaban y pelearon contra la tormenta y la tormenta se los iba llevando arrastrados. Y los puso en un lugar en medio de este mar, en medio de este lago, ahurcanado, una tormenta que no podían pelear y se dieron cuenta que no ganaban. Y la otra es que no podían huir, se tiraban del bote, se ahogaban. Suena familiar, ¿verdad? Y esta ilustración es aquí, vamos a ver, es esto. Entonces Marcos 4, 37 al 41 dice, pero se levantó una violenta tempestad. No solo es una tempestad, es violenta. Esa palabra violenta tiene términos demoníacos. Que fue una tempestad que fue originada por el maligno. Pero se levantó una violenta tempestad y Dios lo permitió, Jesucristo lo permitió. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Era peligroso. Esa arca se estaba llenando de agua y ellos se podían morir. 38 dice, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Imagínense, al creador de los cielos y la tierra durmiendo y la barca moviéndose. Los discípulos asustados por su vida en medio de la tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Estaba ahí. ¿Ya se dieron cuenta? Estaba ahí. En paz. Hermanos, ¿quién duerme sin una tormenta? Alguien que tenga paz. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús, vamos a morir. Mira qué tormenta tan grande que estamos ahorita. Y no nos quieres ayudar y tú ahí durmiendo. No te importa, no me amas. No me quieres. ¿Dónde estás tú? Ahí estaba él. 39 dice, Jesús se levantó. Y mire lo que hizo, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, aquíétate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? Les dice Jesús a los discípulos, ¿cómo no tienen fe? 41 dice, y se llenaron de gran temor. Tenían temor antes, pero ahora se llenaron de gran temor. ¿A quién? ¿A la tempestad? No, ya no había tempestad. ¿Del temor de quién se llenaron? Se llenaron de gran temor y decían unos a los otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenían gran temor de Jesús. Porque se empezaron a dar cuenta que posiblemente, tal vez era Dios el que estaba ahí con ellos. Tremendo, ¿ah? Ya la tempestad ya daba temor. Cuando nosotros conocemos a Dios y su grandeza y su poder, hermanos, las circunstancias no es nada. Él es Dios, Él es poderoso. Cuando sabemos y tenemos temor de Él, no importa lo que pase a nuestra vida. Vamos a estar firmes y parados en la roca que es Jesús. Vamos a estar satisfechos con su amor y por lo que Él hizo por nosotros. Algunos dicen, bueno, pero que me muestre a mí Jesús que Él me ama, que me muestre a mí Dios. La cruz. No hay amor más grande aquel que da la vida por sus amigos. Jesucristo dio la vida por nosotros. No hay ninguna otra forma que Dios pueda mostrar que nos ama. Jesucristo murió y dio su vida por nosotros. Cuando usted sabe eso y usted pone su fe en eso, no importa qué tempestad viene a su vida. No importa, porque su alma va a estar aquietada. Los remolinos, los vientos huracanados, la oscuridad, todo eso va a estar dando vueltas y usted va a estar tranquilo porque sabe que Jesús está con usted. El alma inquieta de los discípulos fue aquietada, fue calmada. No solo la tempestad. Hermanos, tenemos que rendirnos ante nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a Dios y le pedimos. Vamos a ir ahorita a Dios. Si usted ha experimentado esto, vamos a orar y cierre sus ojos. Cierre sus ojos, oremos. Dios mío, Señor amado, ya no quiero pelear.
ni huir más porque mi alma sigue inquieta. Yo sé que soy un pecador y que ya no puedo más con mi vida. Yo creo que Jesús murió por mí, para yo ahora pueda ser tu hijo o tu hija. Señor, deseo poder vivir en tu presencia todos los días de mi vida. Dios, yo quiero conocerte como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el único que puede satisfacer y deleitar mi alma inquieta. ¿Me puedes ayudar? Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, hermanos, espero que sea una gran bendición y que nos rindamos. No ante las circunstancias, no ante ninguna otra persona, pero rendirnos a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar.